Bueno, sistema de partículas. Sistema de partículas ya lo hemos definido ya esto antes como un conjunto arbitrario de partículas. Arbitrario, la parte arbitraria dice, bueno, vos tomás estas dos partículas, fíjese en estas que están envueltas dentro de esta línea de punto, como porque vos querés. O sea, podría, mi sistema de partículas podría haber sido 3, 4, 5, podrían haber estado bastante separadas, podría haber habido algo entre medio de ellos. Bueno, en base a eso nosotros definimos un sistema. Arbitrario de vuelta es porque uno quiere. En general, muchas veces dentro de un problema es porque me conviene tomar a esto como mi sistema para que se cumplan algunas cosas. Pero una vez que definimos a mi sistema como por ejemplo estas dos partículas, hay algunas fuerzas, pero automáticamente uno define lo que se llaman fuerzas externas y fuerzas internas. Eh, Fuerzas internas son las fuerzas que se ejercen entre las componentes de mi sistema. Si esta partícula forma parte de mi sistema, esta partícula también forma parte de mi sistema, estas dos fuerzas son fuerzas internas, porque se ejercen entre partículas que forman parte de mi sistema. En cambio, esta fuerza esta, que está acá, lo mismo que esta que está acá, no son fuerzas internas, son fuerzas externas. Esta partícula la ejerce, supongamos, esta partícula que está acá, que no forma parte de mi sistema. Esta fuerza que está acá, la ejerce esta partícula que está acá, que tampoco forma parte de mi sistema. Entonces, por eso es que esas fuerzas son fuerzas externas. Bueno, acá abajo te lo explica mejor, yo lo intento hacer con los dibujitos. Lo que pasa es que suceden cosas cuando sobre mi sistema solamente actúan fuerzas internas o solamente actúan fuerzas externas. Eh, bueno, siguiendo con la guía, pero nosotros lo hemos hecho un poco desordenado con respecto a lo de la guía, pero tiene que ver dentro de lo que es sistema de partículas. Dentro del sistema de partículas nosotros definimos varias cosas, aparte del centro de masa, que es el punto donde podemos considerar concentrada la masa de los cuerpos, los efectos de la traslación, sabemos cómo calcular la posición del centro de masa. Esta expresión ya la hemos utilizado, que era el producto de las masas por las posiciones de esas masas, dividida en la suma de todas las masas. Ya hemos hecho varios problemitas. Lo interesante es que cuando el problema era bidimensional, que teníamos que sacar una X del centro de masa por un lado, y por otro lado sacábamos la Y del centro de masa. Obviamente, si el problema fuera tridimensional, tendríamos que sacar también la Z del centro de masa con una ecuación muy similar a esta. Por supuesto, nunca vamos a hacer problemas tridimensionales. Con los problemas bidimensionales nos basta y nos sobra. Pero lo que sí sí hemos hecho la vez pasada, y ahora digamos también lo entendemos, es que el centro de masa ese se mueve. Y si se mueve, tiene una determinada velocidad. ¿Por qué se mueve el centro de masa? Se mueve el centro de masa porque las partículas que forman a mi sistema se están moviendo. Y las partículas se mueven con una determinada velocidad. Entonces el centro de masa también se va a mover con una determinada velocidad. A través de una ecuación muy similar a la de la posición, sacamos la velocidad con la cual se mueve el centro de masa, que no es otra cosa que la suma de los productos de las masas por las velocidades respectivas. Acá está hecho ya con componente, porque pensando que el problema sea bastante complicado, digamos que sea un problema en dos dimensiones, en X y en Y, entonces tendremos una velocidad de la partícula 1 en X, una velocidad de la partícula 2 en X, y lo mismo en Y. La velocidad de la partícula 1 en Y, la velocidad de la partícula 2 en Y. Eh, sí, hacemos problemas como esto. Bueno, en realidad tenemos un ejemplo de algo bidimensional, pero es solamente un ejemplo. En general lo que vemos es de vuelta en una sola dimensión, tipo que todas las partículas se mueven, las dos partículas se mueven únicamente sobre una línea recta.
Y siguiendo con las magnitudes que nosotros podemos calcular de nuestro sistema, y hagamos un repaso. De nuestro sistema nosotros podemos calcular la posición, que en general lo sacamos con una sola coordenada cuando el sistema es unidimensional, pero si es bidimensional tengo que dar la coordenada en X y en Y. La velocidad con la cual se mueve el centro de masa, que de vuelta, si el sistema es unidimensional, con una sola expresión me basta. Si no, tendré que sacar la velocidad del centro de masa en X y la velocidad del centro de masa en Y. Y la cantidad de movimiento de nuestro sistema, lo mismo. Tendré que sacarla en X o en Y si el problema es bidimensional, y si es unidimensional solamente con poner un eje y decir para dónde es positivo, ya podremos calcular la cantidad de movimiento de nuestro sistema, lo que generalmente llamamos el P de nuestro sistema. El P de nuestro sistema es la suma de los P de cada uno de los componentes. Si mi sistema está formado por 3 componentes, el P de mi sistema será el P del cuerpo 1 más el P del cuerpo 2 más el P del cuerpo 3. Esa suma de P's de cantidad de movimientos siempre es vectorial. Y acá tenemos que recordar que el P como vector apunta para el mismo lado que apunta la velocidad. Si la velocidad apunta para la derecha, el P apunta para la derecha. Y acá sí aparece una magnitud nueva, que es la energía cinética. Bueno, la energía cinética es uno de los tantos tipos de energía que hay, que existen, y que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, en cuarto año vemos diversos tipos de energía. Vamos a ver por lo menos, en cuanto a cálculo, vamos a ver por lo menos 4 tipos distintos de energía. Obviamente hay más energías que esa, mucho más, pero ya vamos a tener una idea. Tampoco no es tan fácil crearnos el concepto ya mismo el concepto de la energía, pero poco a poco nos vamos a ir formando esa idea que es lo que es la energía cinética, la energía de un cuerpo. Una de las energías más fácil de entender es justamente esta, la energía cinética de un cuerpo. La energía cinética del cuerpo es una energía que tiene que ver con el movimiento de un cuerpo. Si así el cuerpo, recordemos que en general el movimiento, o sea, si un cuerpo se mueve o no se mueve, está determinado por la velocidad del cuerpo. La formulita, la definición de la energía cinética de un cuerpo es esta. Cinética de un cuerpo es un medio, el producto entre un medio, la masa y la rapidez del cuerpo al cuadrado. Si ustedes le dicen velocidad al cuadrado, no hay ningún problema. La palabra correcta es rapidez, pero no importa. La energía cinética, lo mismo que cualquier energía, es una magnitud escalar. Porque si no, acá ya en la definición misma ya le hubiera puesto un vectorcito, algo por el estilo. No, la energía cinética es una magnitud escalar y es siempre positivo. La energía cinética no apunta para ningún lado. Si bien es cierto que la velocidad apunta, si ustedes a esta vez la toman como velocidad, la velocidad sí apuntan, pero la energía cinética no apunta para ningún lado. Esta energía cinética, esto es siempre positivo. Por favor, eso es un error muy común. Hasta incluso desde el punto de vista matemático, fíjense, o sea, si es un medio de la masa, supongamos que lo vean a esto como velocidad, velocidad al cuadrado, está bien, la velocidad es negativa, pero está al cuadrado. Y como está al cuadrado, el b cuadrado va a ser siempre positivo, y como la masa es siempre positiva, el un medio positivo, bueno, entonces la energía cinética de un cuerpo va a ser siempre positiva. Vamos a escribir bien. Bueno, esto tiene que ser siempre positivo. La energía cinética de mi sistema la vamos a definir en forma muy simple. Es la suma de las energías cinéticas de los cuerpos que conforman mi sistema. O sea, si mi sistema está formado por 2 cuerpos, será la energía cinética de un cuerpo más la energía cinética del otro cuerpo. Cada energía cinética la sacamos con esta expresión. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Y acá viene la parte importante. Nosotros en física, lo físico, lo científico, no solamente lo físico, sino que todo lo científico, en general lo que buscamos, lo que se busca son lo que se llaman las leyes o principios de conservación. Las leyes o principios de conservación son qué condiciones tiene que cumplir un sistema o qué se tiene que cumplir, qué se tiene que dar, qué tiene que suceder para que alguna magnitud física se conserve. Bueno, se puede probar, no es la idea de esta materia, pero sí, hasta yo entiendo que ustedes mismos lo pueden probar, y si yo se los pruebo, tampoco sería nada del otro mundo. Se puede probar que sí, la fuerza externa, sobre todo eso, si la fuerza externa sobre mi sistema es cero, si tenga que estar la condición, si sucede eso, si la fuerza externa sobre mi sistema es cero, entonces la variación de la cantidad de movimiento de mi sistema, obviamente definido como la diferencia entre el P final de mi sistema menos el P inicial de mi sistema, es cero. O sea, tomemos esta última parte. Delta de P igual a cero. P final menos P inicial igual a cero. Y este menos P inicial que está restando, lo puedo pasar para el otro lado y entonces, concretamente, podríamos decir que el P final de mi sistema, la cantidad de movimiento final de mi sistema, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento inicial de mi sistema. Y recordemos que tanto el P final como el P inicial son la suma de las cantidades de movimiento, ya sea finales o iniciales. Eh, chicos, si alguien quiere decir algo, acotar algo, preguntar algo. Por mí no, profe. Bueno, bueno, esto yo lo remarco porque, digamos, esta es la parte concreta, o sea, concretamente, digamos, esto es lo que nosotros utilizamos a la hora de resolver un problema, utilizamos esto. Pero ustedes siempre tengan presente que esto tiene una condición. La condición es que sí, la fuerza externa sobre mi sistema. Eso muchas veces es lo que hay que analizar. Muchas veces ese análisis yo no lo hago porque casi en todos los problemas se cumple, pero hay problemas en los cuales deberíamos analizarlo, ¿eh? Y realmente cuáles se le podría preguntar también, bueno, marquen cuáles son las fuerzas externas, marquen cuáles son las fuerzas internas, veamos si de verdad se cumple eso y qué quiere decir ese tipo de cosas. En palabras, es lo que está escrito acá. Si la fuerza externa sobre un sistema de partículas es nula, o sea, cero, entonces la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Que la cantidad de movimiento se conserve, de vuelta quiere decir lo que está subrayado acá, que el P final de mi sistema es igual al P inicial de mi sistema. Con esto ya podríamos hacer un problemita, pero yo quiero que primero veamos como toda la teoría que tiene que ver con este tema, que ya no nos está quedando mucho por ver, pero es bastante pesadito, ¿sí? Yo lo entiendo, así que también es pesado. Choque. Vamos, el tema del día que vamos a ver hoy es lo que se conoce como choque o colisión. Se considera el choque como una interacción fuerte y de cortísima duración. Esa interacción fuerte quiere decir que las fuerzas que aparecen, que se manifiestan en un choque, son mucho más grandes que en general las fuerzas que estaban actuando antes de que los cuerpos colisionen. Y cortísima duración, háganse una idea que dura, por decir un número, una milésima de segundo. El choque en general son cosas que suceden en muy, muy corto tiempo. Estos choques que nosotros llamamos, a lo que llamamos choque dentro de la materia física, que tiene muchísimo que ver con los choques que uno llama choque en la vida real, pero no con todo. Bueno,
como en los choques la fuerza externa sobre mi sistema es nula, lo que va a suceder es que la cantidad de movimiento de mi sistema se mantiene constante. Lo que te está diciendo es que como a lo que vos llamas choque se cumple esta condición, que la fuerza externa sobre mi sistema es cero, entonces vamos a terminar aplicando esto, que la cantidad de movimiento de mi sistema se va a mantener constante. El P de mi sistema va a ser constante. Concretamente, que el P de mi sistema antes va a ser igual al P de mi sistema después. Y después recuerdan acá que el antes no son, qué sé yo, 2 años antes, ni es 1 minuto antes, ni son 2 segundos antes. El antes hace referencia a un inmediatamente antes y el después también hace referencia a un inmediatamente después del choque, ¿no? Después acá particulariza todo esto para un choque de dos partículas, que generalmente es lo que tenemos. Entonces, en general deberíamos empezar planteando esto, que el P de mi sistema antes es igual al P de mi sistema después. Yo digo, en general deberíamos plantear esto, pero yo ya sé que cuando ustedes resuelven los problemas, lo resuelven directamente empleando esta parte. Fíjense que el P del sistema antes es simplemente como la cantidad de movimiento de un cuerpo antes más la cantidad de movimiento del otro cuerpo antes. Donde acá se hace una convención, no sé si está escrito o no, no sé por qué no está puesto acá. Donde acá se hace la siguiente convención, o sea, para no seguir poniendo más subíndices, poniendo subíndices de antes y después. Con la letra B vamos a hablar de la velocidad del cuerpo antes del choque. Y con la letra U vamos a simbolizar la velocidad del cuerpo después del choque. O sea, U también es una velocidad, pero U es la velocidad después. Fíjense que acá está la D de después, y por eso hemos empleado, en estos casos hemos empleado la U. Para no seguir de su índice, porque en general siempre los choques vamos a tener más de un cuerpo. Entonces tengo que tener su índice para hablar del cuerpo 1, del cuerpo 2, y encima tengo que hablar de su índice para las velocidades antes y las velocidades después. No. Con U ya simbolizamos, ya nos estamos entendiendo que son las velocidades antes del choque. Con B las velocidades antes y con U las velocidades después del choque. Por supuesto, si el choque es unidimensional, simplemente tomando una convención de signo, que es como ya venimos haciendo los problemas, una flechita diciendo para acá es positivo, ahí resolvemos todo. Y si el problema no es unidimensional, si el problema es bidimensional, bueno, tendré que plantear la misma expresión en X y por otro lado la misma expresión para las componentes en Y. De esto tenemos dos problemas de esto y son en general lo más largo, lo más tedioso, pero bueno, hay que hacerlos también, ¿eh? La otra magnitud que aprendemos que caracteriza un choque es lo que se llama el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es una magnitud, aparte de escalar, es adimensional. Siempre el prefijo a niega lo que siga. Si es adimensional, quiere decir que es sin dimensión. O sea, no tiene unidades. Nosotros ya hemos visto otro coeficiente que también es adimensional, o sea, sin unidades en tercer año. ¿Qué magnitud hemos visto que no tenga unidad? El coeficiente de Rose. Los coeficientes de Rose, tanto el coeficiente de Rose estático como el dinámico, son coeficientes adimensionales, sin unidades. Bueno, el coeficiente de restitución, que acá me ha faltado, pero debería haberle puesto el símbolo que vamos a utilizar para el coeficiente de restitución, es la letra epsilon, es una letra griega.
Bueno, como ven, se parece a una E inglesa, digamos, una E de carta, ¿sí, no? Y se define matemáticamente como está expresado ahí. Arriba tenemos las diferencias de las velocidades. Fíjense que tenemos con las letras U, o sea, lo cual implica que son velocidades después del choque. Y abajo las diferencias de las velocidades, pero fíjense que tenemos las letras B. Presten atención que arriba también es la diferencia de las velocidades, abajo también hay una diferencia, pero que están cambiados los subíndices. ¿No? No interesa realmente, si ustedes quieren poner arriba U1 menos U1 menos U2, abajo tienen que poner cambiado, o sea, acá le va a quedar B2 menos B1. O sea, arriba van los subíndices de una manera y abajo van los subíndices al revés. Si arriba es 2 menos 1, abajo es 1 menos 2. Y si no, es al revés. Arriba es 1 menos 2 y abajo es 2 menos 1. Pero lo que siempre, arriba vamos a tener la diferencia de las U, de las velocidades después del choque. ¿Eh? Y abajo la diferencia de las velocidades antes del choque. Y como dice ahí abajo, las flechitas no están puestas para que ustedes las copien así con flechitas a esto, ¿no? Las flechitas están simplemente para recordar que todas estas magnitudes son vectoriales y que por lo tanto van a tener signo. Y el signo va a depender de la convención que ustedes elijan. ¿Eh? Entonces va a ser fundamental dentro de un problema. De vuelta, si es unidimensional, hacemos una flechita, ponemos que para acá es positivo y en base a eso le damos signo a cada una de estas B o U que aparezcan en esta expresión A. Cada una de estas B o U puede ser negativa. Recuerden que el menos es un menos de la operación. No es un menos de las velocidades, es un menos de la operación. ¿No? Quería borrar. Bueno. Y entremos en la clasificación de los choques. Tenemos dos cuerpos que chocan. Estos cuerpos pueden chocar de diversa manera, pero en todo choque, la cantidad de movimiento del sistema, la que hemos llamado el P del sistema, se conserva. O sea, que es la misma antes que después. Pero no sucede lo mismo con la energía cinética del sistema. Hay casos en los cuales el sistema pierde energía cinética, hay casos en los cuales el sistema gana energía cinética con el choque. Bueno, hay casos donde obviamente la energía cinética sí se conserva. ¿No? Y yo voy a hablar un poquito acerca de esto. Ustedes quizás hayan escuchado hablar, decir, nombrar que la energía no se crea ni se destruye, lo cual es cierto, que Se no, transforma. claro, que la energía se transforma. Eh, bien. Bueno, y acá por un lado yo lo estoy diciendo con que el sistema gana energía, que el sistema pierde energía. No, 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 no. En realidad esa es una manera que uno tiene de hablar. Que el sistema gana energía, el sistema pierde energía. En realidad lo que pasa es que la energía se transforma en algún otro tipo de energía. Yo tengo, en general, la energía que nosotros contabilizamos para mi sistema es lo que llamamos energía cinética. Ya la he definido hace rato, simplemente como medio de la masa por la velocidad al cuadrado, una energía que es siempre positiva, que está relacionado con el movimiento de los cuerpos. Y algunas veces, cuando uno dice que el sistema pierde energía, bueno, de pronto el sistema tenía al comienzo una determinada cantidad de energía cinética. Y después del choque el sistema tiene menos energía cinética. ¿Qué pasó con el resto de la energía? No es que se perdió. Se transformó en algún otro tipo
de energía. En general, cuando hablamos de energía perdida, siempre podemos decir, si yo les pregunto en el examen o cualquier profesor le pregunta en el examen, usted puede decir, porque le pueden preguntar, ¿y en qué energía se transforma esa energía que ha perdido el sistema? Ustedes pueden decir generalmente en calor, porque los cuerpos transforman muchas veces la energía cinética que ellos tienen en una energía que utilizan para elevar la temperatura de los cuerpos. Y es por eso que, y a eso le decimos muchas veces simplemente así calor. Para nosotros el calor es como la energía responsable de que la temperatura del cuerpo aumente. Esto lo podemos ver muchas veces en todos los artefactos eléctricos, desde la computadora, la radio, el televisor, el equipo de música, pero si la computadora está funcionando durante mucho tiempo o el equipo de música funcionando durante mucho tiempo, y le ponemos la mano encima, podemos notar que de pronto la temperatura de eso se ha elevado. Bueno, se requiere energía para que la temperatura de los cuerpos se eleve. ¿Y de dónde salió esa energía? Bueno, esa es energía que el sistema, su equipo de música o lo que sea, ha perdido. Perdido en el sentido que, ¿qué? Que a mí en un equipo de música lo que me interesa es el sonido. Si la energía eléctrica se hubiera transformado toda el 100% en energía sonora, yo digo, bueno, no ha perdido nada. Pero si parte de la energía eléctrica en mi equipo de audio se transforma en energía térmica, o sea, en calor, se eleva la temperatura, pero yo no quiero utilizar el equipo de música como estufa. O sea, no es la misión del equipo de música calentarse. Entonces uno habla de energía perdida. Obviamente si fuera una tostadora, bueno, ahí sí quiero que se caliente. Entonces, como toda la energía eléctrica se utiliza para elevar la temperatura de la tostadora y lo que yo quiero es elevar la temperatura de la tostadora, ahí esa parte no la voy a considerar como energía perdida, ¿eh? Y lo interesante quizás también sea, ¿y cómo hace un sistema para ganar energía? O sea, teniendo en cuenta todo lo que venimos diciendo, deberíamos pensar, y bueno, debe ser que algún tipo de energía se transforma en energía cinética del cuerpo. ¿Y cómo hace? ¿De dónde saca esa energía? Bueno, eso hay que irse generalmente al ejemplo. El ejemplo de los sistemas donde se ganan energía es, por ejemplo, en una explosión. Una explosión capaz que alguien dice, bueno, pero una explosión no es un choque. Bueno, una explosión es como un choque nada más que filmada al revés. Porque en un choque vos podés, imagínate que yo tengo dos cuerpos que de pronto vengan, choquen y pues, se quedan así unidos. Pero en la explosión es los dos cuerpos unidos que de pronto ¡puf!, se separan. Es como un choque filmado al revés. Existe ya dentro de un minuto, 2 minutos ya vemos ese nombre. Bueno, en una explosión, como por ejemplo puede ser una granada, por ejemplo en una granada, yo me puedo imaginar que yo tengo una granada, la dejo en algún lugar, obviamente tiene que ser un lugar apartado, donde no haya nadie, no haya personas, no haya animalitos, y nada, bueno, le saco el seguro a la granada y después de esperar un rato la granada ¡puf!, explota. Y si explota, quiere decir que parte de la granada salen disparadas así a gran velocidad. ¿De dónde sacaron energía? Eso, ¿de dónde saca energía la granada para de pronto mandar los pedacitos de ella a gran velocidad por todas partes? Bueno, es porque al explotar la granada se produce una reacción química muy rápida, una reacción exotérmica que libera energía, pero libera energía a costa de los enlaces químicos. Los enlaces químicos antes de la explosión tenían mucha energía, después de la explosión los enlaces químicos ya se han roto y han liberado toda la energía. O sea, a costa de la energía química, el sistema, la granada, gana energía cinética, energía de movimiento. Pero yo más que nada era como para aclarar la frase que los sistemas ganan energía o los sistemas pierden energía. No es que la energía se gana o se pierde, se transforma en formas
en otra forma, ¿no? Bueno, ya esto ya por suerte ya es la última parte. Vamos a los casos en los cuales, los choques en los cuales el sistema pierde energía. Tenemos dos tipos de choque con estas características. A uno le llamamos el choque perfectamente inelástico. En general, el nombre que generalmente le damos a este es choque plástico, ¿no? Perfectamente inelástico, mentira. O sea, generalmente le decimos choque plástico. Yo le diría, le pongamos este nombre, choque plástico. Y después está el choque semielástico, que vamos a ver también, que también le podríamos llamar choque semiplástico. Estos dos choques son choques en los cuales el sistema pierde energía, o dicho de otra manera, son choques donde la energía cinética inicial del sistema es mayor que la energía cinética final del sistema, como lo que está puesto acá con símbolos, ¿no? La energía cinética inicial de mi sistema es mayor, más grande que la energía cinética final de mi sistema. La diferencia, lo que falta, es la energía disipada o energía perdida en el choque. Si estos dos choques son choques en los cuales se pierde energía, ¿cómo hacemos para diferenciar a un tipo de choque del otro? Bueno, tenemos un par de diferencias, que en realidad la segunda diferencia es medio como una consecuencia de la primera. En el choque plástico, este choque es fácil de identificarlo. En el choque plástico los cuerpos quedan unidos después del choque. O sea que se mueven juntos, con la misma velocidad. Eh, Ejemplo de esto podría ser que si yo tengo un bloque de madera y entonces yo le tiro masilla. Entonces la masilla obviamente se queda pegada a la madera. Y bueno, eso es un choque plástico. Por un lado, uno de mis cuerpos era el bloque de madera y por otro lado, el cuerpo es la masilla. Pero es un choque plástico porque después del choque la masilla se quedó pegada al bloque de madera. Y de ahí en más se han movido juntos con la misma velocidad, ¿eh? Entonces, cuando suceda eso, vamos a decir que estamos frente a un choque plástico. ¿Cómo lo identificamos? Porque los dos cuerpos quedan pegados después del choque. En cambio, en el choque semielástico o semiplástico, los cuerpos no se mueven juntos, o sea, se mueven a distintas velocidades, pero recuerden que siempre tienen que perder energía. Si pierde energía, pero no se mueven juntos, bueno, que ya es semiplástico o semielástico. En cambio, si se mueven juntos, yo ya automáticamente ya sé que es un choque plástico y por lo tanto es un choque en el cual el sistema ha perdido energía. Esa es una manera de diferenciarlo, saberlo si los cuerpos quedan unidos o no después del choque. La otra forma de diferenciarlo es a través del coeficiente de restitución. Como consecuencia que las velocidades de los cuerpos son las mismas después del choque, se puede probar que el coeficiente de restitución, si el choque es plástico, me va a dar 0. En cambio, si yo calculo el coeficiente de restitución y me da entre 0 y 1, o sea, mayor que 0 pero menor que 1, tenemos que concluir que nuestro choque es un choque semiplástico o semielástico, ¿eh? De pronto es lo mismo. Esos son los choques en los cuales el sistema pierde energía. Vamos a los últimos dos casos. Choques en los cuales el sistema conserva energía. Bueno, hay un solo tipo de choque en los cuales el sistema conserva la energía, que es lo que nosotros llamamos el choque elástico. Como se tiene que cumplir exactamente lo que hemos dicho, se tiene que conservar la energía cinética del sistema, por lo tanto la energía cinética inicial de mi sistema tiene que ser igual a la energía cinética final de mi sistema. Recuerden de vuelta que el inicial y final tiene que ver con el antes, el inmediatamente antes del choque y el inmediatamente después del choque. En estos choques, el coeficiente de restitución es igual
a 1. Y fíjense que eso también tiene mucho que ver con lo que yo he llamado el choque semi-elástico o semiplástico. Tenemos como dos extremos. En un extremo los cuerpos quedan pegados y el choque, en el choque plástico, el E vale 0. En el otro extremo, los cuerpos conservan su energía cinética, los cuerpos no, perdón, el sistema conserva su energía cinética y el coeficiente de restitución es igual a 1. Entre medio de ello, el sistema pierde energía, pero los cuerpos no quedan pegados. Ajá. Entonces el coeficiente de restitución tiene que estar entre 0 y 1. Y es por eso que este choque que acá es puesto semi-elástico, en algunos libros le llaman también semiplástico. Y bueno, yo les hablaba de los choques en los cuales el sistema gana energía. O sea, hay eso implica que la energía cinética inicial de mi sistema es menor que la energía cinética final de mi sistema. O dicho de otra manera, la energía cinética final es más grande que la energía cinética inicial de mi sistema. En estos choques, si se puede calcular, el coeficiente de restitución es mayor a 1. Muchas veces no se puede calcular esto porque esto implica dividir en 0 y la división en 0 está prohibida. Entonces, si se puede calcular en algunos choques, le va a dar mayor que 1. Pero en general lo identificamos muchas veces por el enunciado. Si me hablan una granada explota y entonces los fragmentos que ya se dividió, ya sé que el choque es explosivo, porque justamente era el ejemplo de qué se llamaba un choque explosivo. Bueno, acá esta nota es interesante, ya me había olvidado que en algún momento había escrito esto. Algunas veces tenemos choques en los cuales un cuerpo atraviesa otro. Por ejemplo, choque podría ser, por ejemplo, una bala que se dispara contra un bloque de madera y la bala atraviesa el bloque de madera. Cuando tenemos esos tipos de problemas donde un cuerpo atraviesa otro cuerpo, el coeficiente de restitución les va a dar negativo. Eso no implica que sea un nuevo tipo de choque, porque acá los coeficientes de restitución pueden ser 0, entre 0 y 1, 1, mayor que 1, y nunca he hablado de un choque donde el coeficiente de restitución sea negativo. Bueno, si te da que el coeficiente de restitución es menos 0,4, tómalo como que es 0,4. O sea, sacale como el signo, quédate con la parte, con el valor absoluto del coeficiente de restitución y es simplemente eso, ¿no? Es un problema matemático ahí, digamos que por eso que te quedó negativo, ¿no? Pero no es que exista un tipo de choque donde los coeficientes de restitución son negativos. Algunas veces no se los puede calcular, eso es lo que pasa, que es en el caso de la división por 0. En este, cuando los cuerpos son atravesados, sí se lo puede calcular, le va a dar negativo y bueno, tienen que tomar como el valor positivo de ese coeficiente y listo. Bueno, ya son las 11:30, 45 minutos más o menos que estoy hablando de esta. Vamos entonces a la parte de la resolución de los problemas. ¿El lunes habíamos hecho el problema 8? Yo creo que sí, ¿verdad? No me acuerdo, profe. Creo que no. A ver, ya me voy a fijar yo en la pizarra ¿qué día ha sido el lunes? Sí, lo hicimos. Ah, sí. Sí, al 8 ya. Sí. Acá está hecho el 8. Bueno. Sí.
Un cuerpo de 200 gramos, y habíamos sacado que el P del sistema eran los 0,5 kilogramos metro por segundo. Y también habíamos calculado cuánto valía el centro de masa, que era 0,35. ¿Por qué le da ese valor? Bueno, no sé, ya después vemos. Bueno, vamos a hacer el problema número 9, que es larguísimo. No sé si vamos a... Pero que tiene todo que ver con el 8. Por eso dice, luego de chocar los cuerpos del problema anterior, bueno, los cuerpos del problema anterior han chocado. En el problema 8, a ver, ¿qué están viendo ustedes? Ah, no, sí están viendo, lo correcto. Vamos a ver. Dibujito del problema 8. No voy a hacer de vuelta los cálculos, pero lo que sí quiero hacer de vuelta es medio como el dibujo. Teníamos los dos cuerpos. Lo habíamos ubicado así, el cuerpo de 200 gramos era el de la izquierda, el cuerpo de 500 gramos era el de la derecha, van al encuentro. Hoy hemos dicho que el enunciado nos dice que la rapidez de este cuerpo era 15 metros por segundo, la rapidez del otro cuerpo 5 metros por segundo. Nosotros habíamos tomado una convención diciendo para dónde era positivo. Lo habíamos hecho para la derecha. Y le habíamos puesto nombre a los cuerpos. Habíamos dicho este era el cuerpo 1, este era el cuerpo 2. Y en base a eso, a esta masa le llamábamos M1, a esta masa le llamábamos M2. Ese es todo el problema número 1. Hemos calculado además cuando se movía el centro de masa. Yo lo que quiero decir es que en el problema 8 tenemos los cuerpos que se mueven al encuentro. Obviamente, como estos cuerpos se mueven al encuentro, en algún momento los cuerpos van a colisionar. Van a chocar. Esto es el choque. El choque es algo que dura muy, muy poco tiempo. Veamos si se cumple lo que hemos dicho que se tenía que cumplir en todo choque. O sea que primero que nada, estos dos cuerpos forman mi sistema. Mi sistema está formado por un cuerpo más el otro cuerpo. En general es fácil ubicarlo, cuál es tu sistema, porque son las únicas cosas que te dan las masas de los cuerpos. ¿Y qué fuerzas actúan? Y bueno, actúa el peso de un cuerpo, el peso del otro cuerpo, ese peso así. El peso del otro cuerpo. La normal, porque bueno, estos cuerpos están apoyados en la superficie. Acá en este segundo dibujito no la hago a la superficie, pero sabemos que los cuerpos están apoyados ahí. Y cuando están chocando, se están ejerciendo fuerza entre ellos. Esta es la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1, y esta es la fuerza que el cuerpo 1 le hace al cuerpo 2. Pero hay una cosa que nosotros ya sabemos de dinámica, que en este tipo de problema el peso se cancela con la normal, lo mismo acá para este otro cuerpo, el peso se cancela con la normal. Y fíjense en que se da la condición que les hablaba del problema.
que si tenemos un sistema y sobre ese sistema las fuerzas sobre cada cuerpo son fuerzas, las fuerzas netas sobre cada cuerpo son fuerzas internas, las rojas. En este caso es porque las fuerzas externas se cancelan entre sí, entonces la cantidad de movimiento de mi sistema se va a mantener constante. Se mantiene constante entre el inmediatamente antes del choque y el inmediatamente después. Pero como esta superficie es una superficie lisa, nuestro problema es inmediatamente después, esa velocidad que tiene inmediatamente después de separarse, una velocidad que se va a mantener. Ahora sí vamos al problema 9. Luego de chocar los cuerpos del problema anterior, el cuerpo de 200 gramos rebota con una rapidez de 5 metros por segundo. O sea, rebota quiere decir que si se venía moviendo para la derecha, una vez que choca, el cuerpo 1 como rebota, se va a mover para el otro lado, con una rapidez de 5 metros por segundo. Y me preguntan cuál es la velocidad del otro cuerpo. Bueno, acá en este momento hay que darse cuenta que acá pueden pasar varias cosas. O sea, si mis puños representan como los cuerpos, lo que sabemos nosotros es que, bueno, venían los cuerpos al encuentro y que han chocado. Y sabemos que uno de los cuerpos rebota. El otro cuerpo se puede haber quedado acá, en este lugar. O el otro cuerpo después del choque también podría rebotar. O también podría ser que después del choque los dos cuerpos se muevan, en este caso, para la izquierda. No sé. Bueno, por enunciado no se pueden mover los dos cuerpos para la derecha porque me dice que este cuerpo es el que rebota, lo cual quiere decir que este cuerpo va para allá. Pero en un cuerpo, en un choque pueden pasar un montón de cosas, no sabemos qué es lo que puede pasar, no sabemos para dónde se mueven los cuerpos después del choque, dependen de las masas, dependen de su velocidad, dependen de varias cosas. Pero lo que sí sabemos es que en todo choque se debe cumplir que la cantidad de movimiento del sistema antes sea igual a la cantidad de movimiento del sistema después. O sea, el U2 no sabemos para dónde se mueve, por eso ni siquiera lo voy a dibujar. Bueno, lo voy a dibujar. Pero no le voy a poner una flechita porque no sabemos para dónde se mueve. Le voy a dibujar el cuerpo 2 nomás. Pero no sé para dónde se mueve. Digamos que cuando me dé la velocidad y voy a saber para dónde, pues sea en base al signo. Si es positivo es porque se mueve para la derecha y si la velocidad del cuerpo 2 es negativa, bueno, será porque se mueve para la izquierda. Y de vuelta, como este es el primer problema, lo voy a intentar hacer más largo. O sea, siempre yo digo que es la parte que ninguno de ustedes lo hace así cuando resuelve los problemas en la prueba. Pero acá lo que hay que hacer, como ya hemos visto que se cumplen las condiciones, es plantear que el P del sistema antes del choque sea igual que el P de mi sistema después del choque. Y por otro lado, como son dos cuerpos, el P de mi sistema antes va a ser el P de mi cuerpito, del cuerpo 1 antes del choque, más el P del otro cuerpito, del cuerpito 2 antes del choque. Igual al P del cuerpo 1 después del choque, más el P del cuerpo 2 después del choque. Bueno, para ser riguroso también, todo esto acá es vectorial. Yo por lo menos les pediría que ustedes escriban esta cosa. Pero en general, en la mayoría directamente se va a los bifes y desarrolla lo que son los P. El P del cuerpo 1 es simplemente el producto de la masa por la velocidad. El P del cuerpo 2 es de vuelta, producto de la masa por la velocidad.
Recuerden que esto P son P antes del choque, cantidad de movimiento antes del choque. La cantidad de movimiento del cuerpo 1 después del choque, bueno, pasé la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 después del choque. Y acá de vuelta aparece esa convención que nosotros hemos dicho hace rato, que con B simbolizamos las velocidades antes del choque. Recuerden que ese antes es inmediatamente antes, no son 2 horas antes ni un segundo antes, no, es como decía una milésima de segundo antes. Y con U representamos a las velocidades del cuerpo después del choque. Pero ustedes ni siquiera lo hacen al cuerpo, ni siquiera lo hacen al problema así de esa manera. Y no lo hacen así porque en realidad cuando los resuelven tienen presente, por ejemplo, las cosas que nosotros hemos visto en dinámica. Estaba así como recordando dinámica, digamos, un problema típico que tengamos un cuerpo con peso, la normal, que existe una fuerza F y que existe una fuerza de roce. Y bueno, si hablábamos, por ejemplo, que la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento igual a masa por aceleración, ¿qué escribirían ustedes debajo de suma de fuerza en X para este problema? Para este caso que le acabo de inventar, si que no he inventado, el típico caso de dinámica. ¿Qué escribiríamos debajo de esto? Fuerza menos fuerza de roce. Bien, fuerza menos fuerza de roce. A pesar que es la suma, pero es una suma vectorial. Bueno, eso es lo mismo que yo quiero decir acá. El P del sistema, que es como la fuerza resultante en el sentido con que el P del sistema antes es la suma vectorial de los P antes. Pero esa suma vectorial hacemos igual que con la fuerza. Directamente le damos el signo al término en base a para dónde apunta y en base para dónde nuestra convención, que no está escrita acá en este problema, pero acá obviamente hemos tomado, digamos, como que el eje X, que positivo es para la derecha. ¿Mm? Por eso es lo que vos has dicho, es F menos fuerza de roce. Bueno, pero acá sí está explicitado, acá sí ya he puesto, justamente la cosa que no me tengo que olvidar en este tipo de problemas. Poner para dónde es positivo. Y en base a eso, en general, a ver, tengo que bajar un poco más. Primero vamos a nombrar a las velocidades. Recuerden, esta era la B del cuerpo 1, esta era la B del cuerpo 2, bueno. Y esta es la U, porque es la velocidad del cuerpo después del choque. Y la U2 es lo que queremos saber, la velocidad del cuerpo 2 después del choque. Ahora, espero que me entiendan que de idéntica manera lo he hecho con que con la fuerza, porque es que generalmente acá le pongo menos. Recordemos lo que está escrito antes. El P del sistema es la suma vectorial, pero esa suma vectorial, nosotros vamos a saber si es una suma, resta, Pitágoras o lo que sea, dependiendo del dibujito. Ah, el dibujito es todo en la misma línea. Bueno, ya sabemos que es suma o resta. Bueno, ¿y cómo hago para saber si sumamos o restamos? Bueno, fijémonos para dónde es positivo. En este caso ya hemos puesto ahí con la flechita roja, positivo para la derecha. Ah, entonces, bueno, la negativa es la de la 2, porque la velocidad de la 2
va hacia la izquierda y nosotros hacia la derecha hemos dicho que es positivo. Y recuerden que para donde apunta el P, para ahí apunta también la velocidad. Esto, cuando habíamos definido cantidad de movimiento, habíamos dicho que la dirección y sentido de la velocidad es también la dirección y sentido de la cantidad de movimiento. ¿Mm? Y acá yo quiero que presten mucha atención, porque muchas veces lo que hacen ustedes son dos cosas que en realidad está mal. O sea, por un lado le dan este signo menos, está bien, pero a la hora de reemplazar numéricamente al V2, a este V2 me lo reemplazan por menos 5 metros por segundo. Bueno, ahí está mal. Obviamente, si yo ya sabía que esta velocidad era negativa y por eso es que se lo di al término, por eso es que esto es negativo, entonces no tengo que ponerlo de vuelta, aunque la velocidad es negativa, porque es como que ya le saqué el signo y se lo di al término. Vuelta. Me voy a quedar con estas dos cositas. ¿Eh? Y teniendo en cuenta eso, la otra cosa que me tengo que dar cuenta que es negativa es la U1. ¿Mm? Que es la velocidad del cuerpo 1, pero después el choque, el que rebota, porque va para la izquierda y de vuelta yo he dicho que para la derecha es positivo. A ver, lo reemplazamos por los valores numéricos y veamos si ahí más o menos se entiende algo. ¿Eh? Este son 200 gramos. La velocidad del cuerpo 1, oh, ¿cuánto valía la velocidad? Ah, esta era 15, ¿verdad? 15 metros por segundo. La masa, 500 gramos. Bueno, este es el que yo le estoy diciendo. Esta B2 no lo voy a resolver como en la clase pasada, que también estaría bien resolverlo como en la clase pasada, pero yo quiero darle otra manera de resolver. O sea, una manera posible de exponer es hacer así. ¿No? Eso, como está puesto ahora, es una manera posible, no hay ningún drama con eso. Pero yo no lo estoy queriendo hacer así. Le estoy queriendo mostrar otra manera de resolver las cosas. O sea, a este es como decirle, el signo S se lo damos al término y es por eso que esto directamente es negativo. ¿Mm? Y de la misma manera, con la U1, que esta velocidad es negativa, pero yo se lo doy al término. Y entonces por eso que acá cuando reemplace a esto, le pongo directamente 5 metros por segundo, no pongo menos 5. La U2, no sé para dónde es. Bueno, eso es lo que tengo que averiguar. Bueno, llega el momento de todos estos cálculos horribles. 2 por 15 son 30. Y 2 ceros más. 5 por 5 son 25. 2 ceros más. Gramos, metro por segundo. Bueno, yo voy ahorrando un poco. Obviamente 200 por 5 son 1000. Lo voy a, como está restando, lo voy a mandar directamente a este lado, sumando. Más 1000 gramos, metro segundo. Y todo esto, bueno, aquí sí me queda 1500 gramos. Y el U2 que es mi incógnito. Bueno,
¿Cuánto sería esto? Serían 3.000 más 1.000 son 4.000, 4.000 menos 2.500. Serían 1.500 gramos metro segundo. Y ese 500 gramos está multiplicando, lo paso dividiendo. Saco entonces cuánto vale U2. Obviamente lo que puedo hacer es simplificar estos 2 gramos. Bueno, si quieren también simplifican estos 2 ceros. Y entonces ahí me queda muy obvio que el U2, el resultado ese es 3 metros por segundo. Una cosa interesante, como me da 3 metros por segundo, uno entiende que es positivo. Y como entiendo que es positivo, entonces ya sé que lo debería dibujar, al U2 lo debería dibujar para la derecha. O sea, U2 también rebota. ¿Mm? También otra cosa que a mí me parece interesante, porque cuando lo he hecho en el ejercicio 8 he pasado los gramos a kilogramos, pero acá lo he dejado así nomás. En realidad, bueno, para mí es porque ya he hecho un montón de ejercicios y ya sé que acá puedo poner así las unidades, porque después los gramos se me simplifican con los gramos y el U2 me queda en metros por segundo. ¿Eh? Pero bueno, hay veces con que no podés mezclar así las cosas porque te queda un desbarajuste, pero acá yo les he hecho, o sea, nunca me he comido las unidades, siempre les he ido dejando para que vean, digamos, que los gramos estos se me simplifican con estos otros gramos y de dónde sale este 3 metros por segundo, dónde salen las unidades, ¿no? A pesar que no está todo trabajado en el CIMELA, pero me ha quedado la velocidad del cuerpo 2 después del choque, me ha quedado en unidades del CIMELA. Bueno, eso es como la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo, del otro cuerpo inmediatamente después del choque? Vamos a responder ahora. ¿Cuál es la velocidad del centro de masa después del choque? Fíjense que en el problema anterior dice calcule además la velocidad con la cual se mueve el centro de masa del sistema formado por estos dos cuerpos. O sea, en el problema 8 hemos calculado la velocidad del centro de masa antes del choque. Y en el problema 9, como es una continuación, me piden la velocidad del centro de masa después del choque. Esto quizás debería tener inciso A, B, C, C, pero bueno. No sé por qué no lo he hecho así. La velocidad del centro de masa después del choque. Vamos hacia acá. O sea, me están pidiendo la U del centro de masa. Porque con U es la velocidad después del choque. Y bueno, se va a definir seguramente de manera muy parecida a la que se hace con el otro. O sea, pone la U del cuerpo 1. Perdón, ¿cómo era que yo lo había hecho antes? Masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 más masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 sobre la suma de las masas. Bueno, es indistinto, obviamente, escribir M1 U1 que escribir U1 M1. ¿Eh? Nada más que yo lo quería hacer de la manera que lo venía siempre escribiendo, pero o sea, lo he escrito primero así, después lo he borrado, pero es lo mismo, o sea, ¿no? El producto es conmutativo. La velocidad del centro de masa. Acá podemos poner de vuelta la masa en las unidades que queramos, pero o sea,
Si la masa acá la pongo en gramos, en todos los otros lugares también la debemos poner en gramos. O si la masa la pongo en kilogramos, en todos los otros lugares también la debemos poner en kilogramos, porque si no, vamos a tener un despiole de unidades. Eh, y acá, de vuelta, estas expresiones son vectoriales. La 1, o pongo que es negativo, o sea, cuando la reemplazo acá, la reemplazo por menos 5, como voy a hacer ahora. O le doy el menos al término y acá pongo un valor positivo. Bueno, como ven, estoy mezclando las dos formas. Porque hay dos formas de hacer esto, de verlo. La masa de este, que son los 500 gramos, y la U2, que es la que acabamos de sacar, que son los 3 metros por segundo. Y M1 son los 200, M2 son los 500. Bueno, 200 por 5 son 1000 gramos metros por segundo. Y tenemos 500, 1500, perdón, gramos metros por segundo. Y abajo tengo los 700. La U del centro de masa, ¿cuánto me va a quedar entonces? Arriba me va a quedar 500, porque son 1500 menos 1000. 500 gramos metro segundo. Y abajo me va a quedar 700. 700 gramos. Obviamente ya estoy viendo que los gramos se me simplifican con los gramos. Y bueno, y si queremos estos dos ceritos, se me van con estos dos ceritos. Y esto me va a dar 5 dividido en 7. Esto me da 0,71. Yo no sé por qué la clase del lunes hemos sacado otro valor acá, porque era 0,7 dividido en 0,5 dividido en 0,7 y le tiene que dar lo mismo que obviamente que 5 dividido en 7. Pero ese en el, no sé, los que han sacado ese valor de la clase pasada estaba mal. Pero a esto lo hubiéramos podido sacar. Profe, ¿No? Sí, sí, decime. a mí me daba 0, sí, así igual. 0,71. Claro. Bien, bien. Sí, no sé por qué la otra vez alguien ha dicho 0,035 y yo le he dicho, pero seguro, porque bueno. Pero bueno, es este valor. Calculen de vuelta la vez pasada en el ejercicio del, ¿cómo se llama? Del lunes. Porque ahí era 0,5 dividido en 0,7. ¿Por qué era 0,5? Y bueno, porque en vez de tomar, en vez de poner las cosas en gramos, la habíamos puesto en kilogramos. Pero 0,5 dividido en 0,7 también me tiene que dar 0,71, ¿no? No hay otra con eso. Y yo les decía que esto lo podemos calcular de dos maneras. Una manera es como lo hemos hecho, que lo hemos calculado, pero la otra manera es por teoría. Por teoría, una de las cosas que sabe, que como consecuencia que la cantidad de movimientos antes del choque igual a la cantidad de movimiento del cuerpo después del choque, una consecuencia de eso es que entonces la velocidad con la cual se mueve el centro de masa antes del choque es igual a la velocidad con la cual se mueve el centro de masa después del choque. Esto también es así, y es así por teoría, ¿no? O sea que a esto, o sea, no lo hubiera, si hubiera querido, ni siquiera lo hubiéramos calculado. O sea, si hubiera sido una prueba,
No lo calculo porque era igual que el problema anterior. O sea, debe ser igual que el problema anterior. Acá lo he hecho para que se compruebe. Pero en el problema anterior justamente este valor estaba mal calculado. Así que revisen porque tiene que ser este. Revisen, calcularon de vuelta. Hagan 0,5 dividido en 0,7 y ya va a ver que le da eso, ¿no? Así ya sabemos cuál es la velocidad del centro de masa después del choque. Voy a dejar lo de la energía cinética del sistema para después, para que lo hagan ustedes. Y vamos a calcular cuál es el coeficiente de restitución de este choque. Bueno, porque eso tampoco no es fácil de entenderlo, ¿eh? El coeficiente de restitución. Vamos con la formulita. Coeficiente de restitución, la letra epsilon. Siempre recuerden que es el cociente. Y arriba van la diferencia de las U, una U menos la otra U, y abajo van las diferencias de las B. Cambiado de lugar los subíndices. O sea, es 1 menos 2 y abajo 2 menos 1 o como quieran. La verdad que ni sé cómo lo he hecho, pero lo hagamos así. Ahora, esto yo lo estoy haciendo como ustedes lo harían. De vuelta, no le ponemos flechita. Las flechitas estaban ahí para indicarnos que son magnitudes vectoriales, para indicarnos que cada una de esas cosas tienen signo. Y ahora sí, que no me puedo esquivar de eso, ¿eh? El U2, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Y el valor son los 3, que es lo que hemos calculado, los 3 metros por segundo. Ahora viene el menos de la operación, este menos. Y el 1, menos 1, pero el 1, ¿qué signo tiene el 1? Negativo. Negativo. Entonces esto es menos 5 metros por segundo. Ajá. B1, bueno, antes de escribir B1 me tengo que fijar qué signo tiene el B1. El B1 va para la derecha, y para la derecha es positivo, o sea que el B1 es positivo, o sea que ese 15 entra como 15 nomás. 15 metros por segundo, menos, de vuelta, el menos ese, el menos de la operación, que es una resta. Menos B2. ¿Y B2 qué signo tiene? Negativo. Bueno, entonces da casualidad que los dos son menos 5, pero por eso esto hay que hacerlo paso por paso para que uno no se confunda. Entonces arriba me va a quedar, en definitiva me va a quedar 3 más 8, perdón, 3 más 5. Pero por menos más. Y las unidades que son metros sobre segundo. Y abajo me va a quedar 15 más 5 y las unidades que son metros sobre segundo. Obviamente, estas unidades se me cancelan y arriba me queda 8 dividido en 20. Que es lo mismo que 4 dividido en 10. Y sí, es cierto que podría decir que es lo mismo que 2 dividido en 5, pero 4 dividido en 10 es muy fácil de hacer esa división. ¿Cuánto es 4 dividido en 10? 0,4. Bueno, listo. Entonces el coeficiente de restitución es 0,4. Y si el coeficiente de restitución es 0,4, ¿qué es lo que me pide el problema? Me dice que calcule el coeficiente de restitución. Ajá. ¿Cuál es el coeficiente de restitución? Bueno, 0,4. Y ahora me pregunta, ¿qué tipo de choque es?
Pero ¿se acuerdan que en la teoría hemos visto que en base al valor del coeficiente de restitución podíamos saber qué tipo de choque era? Entonces, la conclusión ahí es que como el E que hemos sacado está entre 0 y 1, como el choque es bueno, semiplástico, semielástico, semi lo que quieran, digamos, bueno, semiplástico, por ejemplo, ¿eh? O semielástico. Recuerden que era lo mismo, ¿no? Por el valor del coeficiente de restitución. Simplemente por eso. Bueno, yo quería, la verdad, terminar todo, pero ya estoy cansado. ¿Parece, chicos, que dejemos acá nomás? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, No se vayan antes, quiero tomar asistencia porque, no sé, este, bueno, espero que me tomen bien la asistencia, qué sé yo. ¿Viste el curso de Serrano y compañía? ¿Qué se verán? Benjamín. Sí. Ah, bueno, miren ustedes. Bueno, también está Valentín Dalfino, mira. Bueno. Bueno, chicos, hasta ahí nomás. Nos vemos entonces el lunes. nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Oh, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Control C. Cuarto. La fecha de hoy es 20:05. B. Y ahora hago esto. Guardar como cuartos. Cuarto